lo importante que es escuchar a Dios antes de tomar decisiones. Y si aquella decisión equivocada se hubiera podido evitar con una sola oración. ¿Cuántas veces has tomado una decisión por impulso y después te has quedado hecho pedazos? Quizás fue una elección que parecía correcta, un trabajo nuevo, un cambio, una relación, una respuesta que diste en el calor del momento. Y ahora cargas con el dolor de haber seguido tu propio corazón, sin antes consultar el corazón de Dios. La verdad es que muchos de nosotros vivimos guiados por lo que sentimos, por lo que deseamos o por lo que el mundo dice que es lo mejor. ¿Y si estamos yendo directo a un abismo sin darnos cuenta? ¿Y si Dios ya estaba intentando avisarnos? Hay momentos en que Dios no habla gritando, Él susurra, y solo quien se silencia por dentro logra escuchar. Él no fuerza puertas, pero muestra caminos, solo que para darse cuenta de eso, hay que parar, escuchar y obedecer. Este video no es solo sobre decisiones, es sobre la diferencia entre vivir por intuición o por dirección divina, sobre el poder de una escucha que transforma el destino, porque escuchar la voz de Dios antes de actuar puede ser lo que va a salvar tu alma de un arrepentimiento eterno. Hoy vas a entender lo que la Biblia revela sobre esa escucha espiritual. Vas a darte cuenta de cómo Dios avisa, confirma y dirige, y lo que sucede cuando lo ignoramos. Vas a comprender que, antes de cualquier paso, el secreto está en preguntar, Señor, ¿esto es realmente lo que tú quieres para mí? Si esto te tocó el corazón, respira hondo, porque la jornada de hoy empieza en el silencio y termina en revelación. El peligro de decidir sin consultar a Dios. Hay decisiones que parecen sencillas, hasta que se convierten en cicatrices. Crees que tienes el control, que ya tienes suficiente experiencia, que sabes lo que estás haciendo, y sigues adelante. Pero más adelante, el suelo desaparece y el corazón se te cae a pedazos. Mucha gente se equivoca no por falta de fe, sino por un exceso de confianza en sí mismos, porque pensaron, Dios está conmigo, entonces cualquier cosa que haga va a salir bien. Pero la Biblia nos muestra que no todo lo que parece correcto es, de hecho, la voluntad de Dios. Hay caminos que a los ojos humanos son buenos, pero que terminan en la ruina. Proverbios 14:12. Uno de los ejemplos más claros de esto está en la historia de Josué. Después de conquistar Jericó con la ayuda sobrenatural de Dios, fue a enfrentar la siguiente ciudad, Ai. Pero esta vez no le preguntó nada al Señor. Confió en la victoria anterior, subestimó al enemigo y fue derrotado. ¿Por qué? Porque actuó sin dirección. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Enviamos ese currículum sin orar. Empezamos ese noviazgo sin buscar discernimiento. Cerramos un negocio sin consultar al Padre. Y después, cuando todo sale mal, preguntamos, Dios, ¿por qué permitiste esto? Pero la verdad es que a Dios no se le consultó. Fue dejado fuera de la ecuación. Y no porque Él se alejara, sino porque no fue invitado. Escuchar a Dios antes de decidir es más que un consejo. Es protección, es escudo, es dirección segura. Él ve lo que tú no ves. Él conoce lo que está escondido. Él ve las intenciones detrás de las palabras, los atajos peligrosos que parecen oportunidades, las trampas disfrazadas de regalos. Por eso Jesús se apartaba para orar antes de grandes decisiones. Antes de elegir a los discípulos, antes de enfrentar la cruz, Él, que era el Hijo de Dios, se detenía para escuchar al Padre. ¿Y nosotros creemos que podemos solos? Quizás hoy estás ante una elección y todo parece urgente, apretado, confuso, pero escucha con atención. El tiempo de la prisa no es el tiempo de Dios. Si algo te exige que corras sin pensar, quizás el Señor te está diciendo, espera, escúchame primero.
Ya no necesitas equivocarte por impulso. Puedes elegir diferente a partir de hoy. Dios quiere guiarte, pero Él solo guía a quien está dispuesto a detenerse y a escuchar. Y si este mensaje te hizo sentido, si te tocó el corazón de alguna forma, te invito con cariño a suscribirte aquí al canal. Así sigues recibiendo palabras como esta. Y si lo sientes en el corazón, deja tu me gusta también. Ese clic puede hacer que este video llegue a alguien que está a punto de tomar una decisión equivocada. Cómo Dios le habla a quien lo busca. Dios no está en silencio. Somos nosotros los que muchas veces estamos demasiado ruidosos para escuchar. Él habla, siempre ha hablado. Desde el principio de los tiempos, le habló a Abraham a través de promesas, a Moisés en medio de la zarza ardiente, a Elías en el suave susurro del viento, a Samuel siendo aún niño durante la noche, a María por medio de un ángel, y hoy Él sigue hablando. Pero, ¿estamos listos para escuchar? Buscar a Dios no es solo una acción externa, sino una entrega interna. Es cuando el corazón se dobla antes que las rodillas. Es cuando el alma se calla para oír lo que el cielo está diciendo. Y es en ese lugar, secreto, humilde, silencioso, donde Dios se revela. Él puede hablar de muchas formas. A través de su palabra, que es viva y eficaz. A través de una predicación que parece hecha exactamente para ti. A través de una canción que llega como respuesta en el momento exacto. A veces, Él habla con paz. Esa que llega cuando todo por fuera es un caos, pero por dentro sientes que vas por el buen camino. Otras veces, Él usa la incomodidad. Una inquietud que grita, no vayas por ese camino. Y el error de muchos es ignorar esa voz, pensando que es solo inseguridad. Pero quien busca a Dios con sinceridad, aprende a discernir la diferencia entre el miedo que paraliza y el espíritu que alerta. Pero para escuchar, se necesita tiempo, se necesita una pausa, se necesita renunciar al control y decir, habla, Señor, tu siervo está escuchando. Dios habla con quien lo busca, no con quien solo quiere respuestas rápidas. Él no es un oráculo de emergencia, sino un padre que desea una relación. Y la relación exige tiempo, presencia, escucha. Quien solo aparece ante Dios en momentos de crisis, difícilmente reconocerá su voz cuando llegue en un susurro. Quizás estás pidiendo una dirección, una confirmación, una respuesta urgente, pero la clave está en buscar más que respuestas, buscar la presencia, porque cuando Dios habla, no solo responde, Él transforma, Él consuela, Él fortalece, Él alinea el corazón antes de señalar el camino. No te rindas de escuchar solo porque aún no lo has entendido todo. Sigue buscando, sigue orando, sigue leyendo la palabra. La voz de Dios no se impone, se revela a quienes tienen hambre. Y si este mensaje te habló, si encendió algo dentro de tu alma, compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Muchas veces, Dios responde a través de nosotros. Y si aún no es el momento de la respuesta, que al menos tu búsqueda continúe. El discernimiento espiritual en las decisiones difíciles. No toda decisión difícil viene del diablo, y no toda puerta abierta viene de Dios. Por eso, el discernimiento espiritual se vuelve esencial en tiempos de duda, porque muchas veces lo que parece correcto a simple vista es un desvío a los ojos de Dios. Existen caminos que lucen prometedores, pero esconden trampas. Existen voces que suenan piadosas, pero llevan al engaño. Y hay momentos en que la única forma de no equivocarse es arrodillarse antes de actuar. Discernir espiritualmente no se trata de saber el futuro, es sobre saber escuchar a Dios en el presente, es percibir entre líneas de la vida las señales sutiles del Espíritu, es tener la sensibilidad para retroceder cuando todos te mandan avanzar,
es tener la valentía para esperar cuando todo te dice que corras. Acuérdate de Josué. Fue engañado por los gabaonitas porque confió en lo que sus ojos veían y no consultó al Señor antes de actuar. Ellos parecían cansados, hambrientos, inofensivos, pero todo era una fachada y por falta de discernimiento se hizo una alianza equivocada. Y el precio fue alto. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Firmamos contratos sin orar. Entramos en relaciones sin buscar dirección. Nos cambiamos de ciudad, lo dejamos todo, confiamos ciegamente, sin siquiera preguntar, Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mí? El discernimiento no nace del impulso, sino de la intimidad. Y la intimidad con Dios se construye en lo secreto. Cuanto más tiempo pasas con Él, más fácil se vuelve reconocer cuándo te está diciendo sí, cuándo te está diciendo no, y cuándo solo te está diciendo espera un poco más. Y si hoy estás ante una gran decisión, no te apresures. No todo camino bonito te lleva al destino correcto, y a veces la elección más difícil es la más bendecida. Cuando pones a Dios en el centro de tu elección, la carga de la duda se transforma en la ligereza de la paz. Cuando Dios calla, el corazón necesita escuchar. El silencio de Dios no es ausencia, es un lenguaje, y quien camina con Él necesita aprender que a veces es el corazón y no los oídos el que escucha mejor. Hay momentos en que oras, ayunas, clamas y todo sigue igual. Ninguna respuesta, ninguna señal. Solo un silencio que parece resonar más fuerte que cualquier palabra. Y ese silencio duele, porque te obliga a confrontar tus propios miedos. Te obliga a andar por fe y no por la certeza. A depender, incluso sin entender. Pero, ¿y si ese silencio es exactamente lo que necesitas ahora? ¿Y si en el silencio Dios te está enseñando a confiar más, a escuchar más allá de las palabras? Así fue con Elías en la cueva. Él esperaba escuchar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto, en el fuego, pero el Señor vino en un susurro, una brisa suave, una presencia que no se impuso, pero que se reveló al corazón sensible. ¿Estás escuchando lo suficiente como para percibir ese susurro? Porque a veces Dios no responde con soluciones. Él responde con presencia. Y su presencia es suficiente para sostenerte, incluso cuando el camino aún no ha sido revelado. El silencio también es parte de la relación. Cuando dos personas se aman profundamente, no necesitan hablar todo el tiempo. Simplemente saben que están ahí. Dios está ahí. Aunque esté en silencio, Él está. Y si Él está, ya hay seguridad en medio de la espera. Confía, incluso sin respuesta, incluso sin una dirección clara, incluso sin señales visibles, porque el corazón que aprendió a escuchar en el silencio nunca más se pierde en el ruido del mundo. Las consecuencias de decidir sin escuchar a Dios. Tomar decisiones sin escuchar a Dios es como cruzar un desierto sin brújula. Puede que hasta camines, pero te arriesgas a perderte. Muchas veces la ansiedad nos grita, la prisa nos empuja, el corazón quiere respuestas rápidas y la mente busca atajos, y así, sin darnos cuenta, elegimos basándonos en la emoción, en las circunstancias, en el miedo a perder oportunidades y no en la dirección de Dios. Pero toda decisión tomada por impulso puede convertirse en una carga más adelante. La Biblia nos lo muestra claramente. ¿Te acuerdas de Saúl? Un rey elegido, ungido, con un llamado claro de Dios, pero en un momento de presión decidió actuar por su cuenta. En lugar de esperar al profeta Samuel y la dirección divina, ofreció sacrificios que no le correspondían. El resultado, perdió el favor de Dios.
Su prisa le costó la corona. Cuando ignoramos la voz de Dios, podemos hasta conseguir lo que queremos, pero no de la forma que deberíamos. Y el precio de eso muchas veces es alto. Dolores que se pudieron evitar, caminos que se vuelven desiertos, relaciones que se convierten en prisiones, elecciones que se vuelven arrepentimientos. Escuchar a Dios antes de decidir es un acto de humildad. Es reconocer que, por muy bueno que sea nuestro plan, Él siempre ve más lejos. Él ve el mañana que nosotros no podemos ver. Él conoce las intenciones que se esconden detrás de las apariencias. Él sabe lo que está por venir y nos protege muchas veces con un simple no. ¿Cuántas lágrimas se pudieron evitar si nos hubiéramos detenido a escuchar? ¿Cuántas caídas no hubieran ocurrido si hubiéramos esperado un poco más? Escuchar a Dios no es una obligación, es un privilegio. Es como tener al mejor consejero a tu lado, siempre dispuesto a orientar con amor y sabiduría. Y aunque Él guarde silencio, su espíritu nos guía por la paz, esa que sobrepasa todo entendimiento. Antes de decidir, ora. Antes de responder, escucha. Antes de avanzar, pregunta: Señor, ¿es esta tu voluntad? Porque una decisión con Dios puede que no sea la más rápida, pero siempre será la más segura. ¿Cómo discernir la voz de Dios en las decisiones difíciles? No siempre es fácil saber cuándo es Dios quien habla y cuándo es solo nuestro corazón ansioso queriendo escuchar lo que desea. En medio de decisiones difíciles, las voces internas y externas se mezclan. La razón dice una cosa, la emoción dice otra, y en medio de ese ruido el alma clama: Señor, háblame, necesito saber qué hacer. Pero Dios habla, y Él habla de formas que tocan más el corazón que los oídos. La primera señal de la voz de Dios es la paz, no la ausencia de conflictos externos, sino esa tranquilidad interior que permanece, incluso cuando todo alrededor es incierto. Dios no es un Dios de confusión. Cuando Él dirige, aunque el camino parezca arriesgado, el corazón sabe que está siendo guiado. La segunda señal es la coherencia con la palabra. Dios nunca te va a dirigir a algo que contradiga las Escrituras. Si la voz que estás escuchando te lleva a actuar con mentira, orgullo, venganza o egoísmo, no es Dios. Él puede incluso llevarnos por caminos difíciles, pero nunca por sendas fuera de la verdad. La tercera señal es la confirmación. Dios confirma sus direcciones de formas inesperadas, a través de una predicación, de un versículo que te salta a la vista, de un consejo que llega en el momento justo, o de circunstancias que se alinean con propósito, y principalmente a través del Espíritu Santo que testifica en nuestro interior: es por aquí. Pero se necesita silencio interior para escuchar, porque Dios no grita, Él susurra, y solo quien se detiene, escucha. Si la duda es demasiado grande, espera. No decidas con el corazón acelerado. Muchas veces el tiempo de la respuesta está en el tiempo de la espera. Dios trabaja en lo invisible, y cuando Él habla no deja dudas. Su dirección puede incluso desafiarnos, pero nunca nos confunde. Aprender a discernir la voz de Dios es un ejercicio diario de intimidad. Cuanto más caminas con Él, más reconoces sus pasos. Cuanto más lees su palabra, más percibes sus huellas en el camino. Y si hoy estás ante una decisión difícil, haz la oración más sincera que pueda existir. Señor, calla todas las voces, menos la tuya, porque es tu voz la que quiero seguir. Lo que pasa cuando eliges obedecer la dirección de Dios. Obedecer a Dios no siempre es fácil. A veces duele. A veces parece que estamos nadando contra la corriente. Es renunciar a algo que deseamos mucho, sin garantías visibles. Es andar por un camino angosto, con el corazón apretado, pero con los ojos fijos en el cielo. Pero lo que pasa después
es lo que lo cambia todo. La obediencia nos alinea con el plan eterno. Cuando eliges seguir la dirección de Dios, incluso sin entender, incluso con miedo, incluso con lágrimas, algo poderoso empieza a suceder. Lo invisible se mueve, el cielo se inclina y puertas que jamás podrías abrir con la fuerza de tus brazos se abren con un simple soplo de la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas de Abraham cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo? Era una prueba de obediencia, un pedido incomprensible, pero él subió el monte confiando en que Dios proveería, y en el último instante llegó la liberación. La bendición estaba en la obediencia. Cuando obedeces, atraes el favor divino. Quizás no de la forma que imaginabas, quizás no a la velocidad que deseabas, pero siempre con un resultado que glorifica a Dios y transforma tu vida. Obediencia no es sobre entender el plan, es sobre confiar en el carácter de quien está dirigiendo. Y cuanto más obedeces, más te das cuenta de que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable, incluso cuando parece difícil al principio. Él ve lo que tú no ves, conoce los peligros que tú aún no conoces, y cuando dice, ve por aquí, no te está limitando, te está protegiendo. Obedecer es plantar en tierra firme, es caminar con seguridad en medio de la tormenta, es cambiar la ansiedad por la paz, es soltar el control para recibir dirección. Es decir, si es tu voluntad, yo voy, si es tu voz, yo sigo. Y al final siempre hay recompensa, porque Dios honra a quien lo honra. Él guarda, restaura, exalta, provee, transforma. Si hoy estás ante una decisión, recuerda, obedecer puede costar caro, pero desobedecer siempre cuesta mucho más. Si este mensaje te habló, déjalo en los comentarios. Señor, enséñame a escuchar y obedecer. Y si este video tocó tu corazón, dale me gusta y suscríbete al canal. Eso ayuda a que esta palabra llegue a aún más personas que necesitan tomar decisiones con la dirección de Dios. Te espero en el próximo video.